Que se vayan las tropas de Irak significa que para Estados Unidos, básicamente, termina la guerra. No significa que termine la guerra en Irak. Allí pueden ocurrir muchas cosas. Y en Afganistán tenemos decenas y decenas de miles de tropas. Hablemos de eso, comienzo con el teniente coronel Ordóñez. Su impresión de lo que es el teatro de operaciones en esos dos países. Bueno, en Irak se ha dejado una situación muy difícil, ya que la teoría de los americanos era dejar una presencia sustancial en caso de que pasara algo, número uno, y número dos, como una especie de recompensa por el sacrificio en dinero, humano, etcétera, etcétera, que los Estados Unidos pensaban que habían hecho. Ahora no se siguió esa parte y se deja un país en una situación, del punto de vista americano, muy débil. Tiene un ejército pequeño, casi no tiene una infraestructura logística adecuada para hacerle frente a un país tan grande, una fuerza aérea mínima que en realidad no puede ni aerotransportar las tropas que tiene y no tiene marina de guerra. Y un país muy grande y con una civilización muy avanzada. La única parte que en realidad tiene una estructura militar es la parte kurda, que tiene su propio ejército y tiene su propio fondo. En Afganistán sí hay muchas tropas. Poco a poco yo creo que nos vamos a cambiar a una especie de guerra tipo antimotín o antiinsurgencia, como se quería hacer en Vietnam al principio o como los ingleses hicieron en Malasia. Más policial. Exacto. ¿Cómo la ves? Bueno, en Irak, sí, la guerra entre los soldados terminó, pero nos enfrentamos, acá como Estados Unidos, ahora a otra guerra. La primera es proteger los intereses de Estados Unidos en el Golfo Árabe, desde Kuwait, desde Qatar y desde Arabia Saudita. Irak sabe que no quiere una base americana, pero ellos saben que están los americanos a la vuelta en Kuwait. Si cualquier invasión iraní oficial, van a intervenir las fuerzas americanas. Lo que pasa es que Irán va a intervenir completamente sin ejército. Claro. Lo que van a hacer es intervenir a través de sus aliados dentro del gobierno de Irak y dentro de las comunidades chiitas en Irak. En la zona kurda, que tiene casi una autonomía a este momento, está un poco independiente, no va a poder Irán manipular esta región como ellos quieren. Ahora, el tema sería conectado entre Irak, Irán y Siria también, porque Siria es parte de este frente que está haciendo Irán en contra del otro frente encabezado por Egipto y Arabia Saudita, y Turquía, los países sunitas, en contra del frente del chiismo en el Medio Oriente encabezado por Irán. Irak va a jugar un papel importante porque Irak durante el gobierno de Saddam Hussein era gobernado por sunitas, que son la minoría, un 30%, ahora con 70% chiita en el poder, aunque son árabes diferentes de persas, pero podría ser que intervenga la emoción religiosa ahí y se divide el país entre dos campos que son sunita y chiita. ¿Cómo lo ve, licenciado? Irak fue la guerra que nunca debió haber sucedido. Irak nunca representó amenaza alguna para nosotros, ya está más que probado. Que todo lo del cuento de armas de destrucción masiva era un solo pretexto para iniciar una de las guerras que más muerte, destrucción, más gente mutilada y más enfermos mentales nos ha traído aquí a casa. Ya era hora, hace muchos años, primero que no hubiésemos ido. Bueno, en realidad, un detalle por las dudas. El número de muertos, eso no es así, porque ha habido, en la Segunda Guerra Mundial murieron 400.000 estadounidenses, en Vietnam comparado con los 58.000. conflictos contemporáneos, eso sí, los recientes, sí, ¿verdad? Sí. Que mueran más norteamericanos en esa guerra innecesaria, que los norteamericanos que murieron en septiembre 11, ya es una cifra innecesaria, ¿verdad? Sí. Pero aparte de eso, nosotros, refiriéndome a la política norteamericana, hemos vuelto a meter la pata en cuanto a crear vacíos de poder que lamentablemente luego no sabemos qué hacer en la etapa 2, ¿verdad? Nos pasó en Afganistán cuando en Afganistán apoyamos a los mujahidín y a través de Osama Bin Laden ayudamos a que los afganos sacaran del territorio afgano a los soviéticos. Una vez pasó eso, esa era la misión norteamericana, terminó. ¿Y qué pasó? Que ese vacío de poder lo llenó el Talibán.
Y después teníamos un problema en Afganistán con el Talibán y un rogue state, un estado sin orden, donde sirvió de albergue, como sabemos, a movimientos extremistas como Al-Qaeda. Eso fue un vacío de poder que creamos. Lo mismo pasó en la región entre Irak e Irán. Había un balance de poder entre Irak e Irán y nosotros hemos sacado el balance de poder que tenía a la raya a Irán. Sacamos un ejército poderosísimo en aquel entonces, que teníamos una buena influencia con él para deshacerlo de arriba a abajo. Eso fue algo, una metida de pata. Cuando uno hace este tipo de operación como la que hizo, ya que fuiste a la guerra, lo que tú sacas es las cabezas, los rangos más altos del ejército y los sustituyes con gente que esté leal y afín a tu política que quieres establecer. Pero lo que hicimos fue que destruimos el ejército de los rangos medianos hasta los más altos. Y se quedó algo que aún al día de hoy no existe. No existe fuerza de seguridad efectiva, como bien hace notar el teniente coronel. Ese vacío de poder vamos a pagar un precio muy caro, porque definitivamente la influencia iraní en un país de mayoría shia es evidente. Ahora, imagínate cuando no estemos. Muqtada al-Sadr fue la ficha de tranque para decidir que no iban a permanecer tropas norteamericanas después de este año, ¿verdad? Eso, ver como este clérigo religioso con políticas y sus ojos puestos en Irán y las alianzas evidentes en Irán puede tomar una decisión y puede ser un factor crítico en esto, es lo que tiene ahora a todos los políticos norteamericanos de derecha, de izquierda, demócratas, republicanos, preocupados con este desbalance de poder que hemos lamentablemente creado en la región por la guerra de Irak. Me imagino que todos ustedes habrán estado en esos negocios donde se venden cosas de porcelana, de cristal, y en algunos casos en inglés tienen un cartel que dice "If you break it, you own it". Si usted lo rompe, pasa a ser su propietario. Exacto. Y una cosa que a mí me asombra, porque la historia muestra que los británicos tuvieron ese problema en Irak, llegaron con una idea y salieron desmantelados. Sí. Los soviéticos les pasó en Afganistán. Sí. Estados Unidos lo que no tenía es lo que en inglés le llaman el exit strategy, ¿verdad? Sí. Sabemos cómo entrar, no sabemos cómo salir. Y se genera una situación como esta en la que, nos gustara o no nos gustara, había cierto tipo de equilibrio y de repente se desbalancea de una forma muy peligrosa. Sí, ¿qué dice? Hay que tomar en cuenta de que nuestra elección de mantener al balance ahí era o tener una alianza con un dictador brutal, matador, todo lo que su currículo a Saddam Hussein tipo, por ejemplo, y sacrificar los derechos humanos, derechos civiles, la población, sacrificar todo el resto a cambio de un balance, o tratar de ofrecer a un pueblo la oportunidad de verse a otro nivel. La verdad, los iraquíes en general, la mayoría, han mostrado que son capaces de ir a tirar un papel en una cajita que se llama voto o sellarlo con huellas digitales, nada más para votar. La minoría violenta, que entre los dos bandos, que sean sunita o chiita, han mostrado que ellos vieron la oportunidad para llegar con sus metas violentas, ideologías diabólicas, para desbaratar a ese país. Eso no es culpa de nosotros. Nosotros ofrecemos el pastel para poner en la mesa. Pero hay gente que come y hay gente que se tira el pastel en la cara. Bueno, es un buen punto. Vamos a tener que dejar para el 2012 seguir conversando de este tema, porque estos son capítulos que están en marcha. Hoy mismo están ocurriendo cosas en esta región del planeta que mañana harán que los titulares de los periódicos apunten en otra dirección. Por ahora, un gran gusto tenerlos con nosotros, una oportunidad de decirles además que terminen el año espectacularmente y que el 2012 les traiga lo mejor.